Hola, muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos Bernal Cañas Francisco Alejandro, Félix Morales José Heriberto y Flores Guevara Luis Pablo y vamos a hablar un poco sobre área y longitud de arco en coordenadas polares. Antes de hablar de área y longitud de arco en coordenadas polares, tenemos que saber con qué trabajamos. Entonces nos preguntamos, ¿qué son las coordenadas polares? Para esto, consideremos un punto P en el plano. Nosotros sabemos ubicarlo mediante coordenadas cartesianas. Si X es la distancia horizontal desde el origen hasta P y Y la distancia vertical desde el origen hasta P, tenemos que P lo podemos escribir como X, Y. Sin embargo, hay otra forma de hacerlo. Consideremos el segmento que une el origen con P y es de longitud R. Y también consideremos el ángulo θ formado entre este segmento y el eje X positivo. Notemos que estos dos datos nos bastan para describir el punto P. Estas son las coordenadas polares. Podemos escribir a P como R, θ. Cuando describimos un punto en el plano, normalmente utilizamos ángulos que estén entre el 0 y 2π, como en el del ejemplo en el cual θ es igual a π tercios. Pero veamos qué pasa si restamos o sumamos 2π. Al hacer esto damos una vuelta completa y volvemos a donde mismo. Por lo tanto, el ángulo θ igual a π tercios más 2π, que es 7 tercios de π, también es válido para expresar este punto y no es el único, hay una infinidad, como menos 5 tercios de pi, 13 tercios de pi y 19 tercios de pi. Como tanto las coordenadas polares y las cartesianas expresan lo mismo, debe de haber una relación entre ellas. Consideremos de nuevo el punto en el plano con coordenadas cartesianas x, y y coordenadas polares r, θ. Veamos que al trazar la perpendicular del punto al eje X formamos un triángulo rectángulo. Sus catetos valen X y Y, su hipotenusa vale R y tiene un ángulo θ. Entonces, por el teorema de Pitágoras tenemos que R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, y de las funciones trigonométricas sobre θ tenemos que X es igual a R coseno de θ, Y es igual a R seno de θ, y X entre Y es igual a la tangente de θ. Despejando el coseno de θ y el seno de θ y haciendo algunas sustituciones, tenemos que coseno de θ es igual a X entre la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, y seno de θ es igual a Y entre la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Mediante estas ecuaciones podemos transformar fácilmente de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Notemos también que no es suficiente conocer el valor del arcotangente de X entre Y para saber el cuadrante en el que está θ. Ahora nos preguntamos, ¿habrá una ventaja de utilizar una sobre otra? Para esto usamos estas figuras, la circunferencia unitaria y una recta paralela al eje X. Al escribir la ecuación de la circunferencia en coordenadas cartesianas, nos queda x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Para transformar a coordenadas polares, utilizaremos que r es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, de donde obtenemos que r cuadrada es 1 y finalmente r es igual a 1. Notemos que es mucho más fácil expresar la circunferencia con coordenadas polares. Esto no siempre sucede así. Ahora veamos que la ecuación de la recta en coordenadas cartesianas es y igual a 1. De las relaciones anteriores tenemos que y es igual a r coseno de θ, sustituyendo r coseno de θ es igual a 1 y despejando r es igual a 1 entre coseno de θ. Aquí es más fácil escribir la recta en coordenadas cartesianas. Iremos viendo que las coordenadas polares nos serán más útiles
en figuras que van como girando. Puede ser R negativa. R la definimos como una distancia, y las distancias son siempre positivas. Pero ¿qué pasa si tenemos una ecuación en la cual R nos da negativa para algún valor? En estos casos, lo que hacemos es simplemente tomarla en el sentido contrario. Por ejemplo, en la figura R igual a coseno de 3θ, R es negativo cuando el ángulo está entre pi sextos y pi medios. Esa región corresponde al pétalo que está ubicado en el tercer cuadrante. Las coordenadas polares son muy útiles cuando queremos expresar regiones circulares. En esta figura tenemos dos circunferencias, una de radio 1, la roja, y otra de radio 0.4, la naranja. Además tenemos una región circular del ángulo θ igual a pi cuartos de la circunferencia más grande. Para expresar la región entre la circunferencia grande y la chiquita, usamos que θ está entre 0 y 2pi, es decir, puede dar toda la vuelta completa, y R está entre 0.4 y 1, que significa que no se considera el área dentro de la circunferencia naranja ni el área fuera de la circunferencia roja. Si queremos expresar la región morada, decimos que θ está entre 0 y pi cuartos, es decir, donde empieza y termina la región. Y además R está entre 0 y 1, o sea que no podemos ir más allá de la circunferencia mayor. Ahora sí, con estos conocimientos generales sobre las coordenadas polares, podemos pasar a lo bueno. Toca el turno de hablar sobre área en coordenadas polares. Primero que nada, recordemos que para obtener el área de un círculo tenemos una fórmula bastante conocida que es pi por radio al cuadrado. Si nosotros quisiéramos calcular el área de un sector circular, tendríamos que pensar en este como la fracción θ entre 2pi del total del círculo. Esto nos deja que la manera para calcular el valor del área de un sector circular es con la fórmula 1/2 del radio al cuadrado por θ. Veamos ahora la siguiente figura. Podemos notar que calcular el área encerrada por esta ahora supone un reto mayor, ya que no tenemos una fórmula como si la teníamos con el círculo. Entonces, ¿cómo calculamos el área? Es aquí cuando hay que plantearse estrategias que nos ayuden a resolver el problema. Si bien puede ser que se te haya ocurrido alguna diferente, la mejor es probablemente la de aprovechar lo que acabamos de repasar sobre sectores circulares. Me explico. Recordemos un poco lo que hacíamos cuando queríamos obtener el área bajo una curva. Esto era aproximar el área con rectángulos, donde la altura de cada rectángulo era igual al valor de la función en algún extremo de su base. Nosotros, análogamente, pudiéramos aproximar el área de esta figura por medio de regiones circulares, donde R sería igual al valor de la función para el valor de θ que corresponda. En esta imagen, observamos gráficamente a lo que nos referimos a aproximar con sectores circulares a la figura, en donde esto representa uno de los mencionados sectores y este delta θ viene a pensarse como el cambio en el ángulo en el que nos basamos para estas aproximaciones. Por la fórmula que ya habíamos repasado, cada sector circular en este caso está dado aproximadamente por 1/2 de 3 más 2 coseno de θ al cuadrado por delta θ. Si suponemos que aproximamos la figura con n regiones circulares, entonces el área total será aproximadamente la suma de esos n sectores, es decir, la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 1/2 de 3 más 2 coseno de θ al cuadrado por delta θ. Podemos darnos cuenta de que acabamos de construir una suma de Riemann. Pero bueno, resulta que nosotros buscamos un valor exacto. Entonces haremos que n tienda a infinito y delta θ tienda a 0, lo que nos va a dejar la integral que vemos ahí, que es la integral que va desde 0 hasta 2pi de 1/2 por 3 más 2 coseno de θ al cuadrado de θ. Resolviendo,
vamos a llegar a que el área de la figura anterior es 11pi. Todo este análisis que acabamos de hacer nos sugiere una fórmula general para calcular áreas, que es la que tenemos en pantalla. Esta fórmula es válida para r igual a f de teta cuando f de teta es mayor que 0. Ahora que ya conocemos una forma de calcular áreas con coordenadas polares, resolveremos el siguiente ejemplo, que nos pide encontrar el área de un pétalo de la rosa r igual a 3 seno de 2 teta. En este caso vamos a elegir el pétalo que se halla en el primer cuadrante. Veamos que este está dado por r igual a 3 seno de 2 teta para teta perteneciente al intervalo cerrado de 0 a pi medios. Notemos que en este intervalo ningún valor de teta nos puede arrojar un valor negativo para r. Por tanto, es válido emplear la fórmula de las áreas. Obedeciendo a esta misma fórmula, vamos a tener que el área del pétalo va a ser igual a 1 medio por la integral que va de 0 a pi medios de 3 seno de 2 teta al cuadrado de teta. Para resolver esta integral, pues primero hay que elevar esto al cuadrado, que tendremos esto, y pues sacamos el 9, que es una constante. En este punto llevamos a cabo una sustitución tomando a u como 2 teta y pues a du como 2 de teta y du entre 2 pues como de teta, ¿no? Como consecuencia. De esta manera vamos a llegar a esta última expresión, que sacando el 1 medio de ahí, de la integral, vamos a tener 9 cuartos de la integral de 0 a pi. Ok, el límite de integración de pi medios cambió a pi por la misma sustitución. Y pues el integrando queda como seno cuadrado de u de u. De integrar aquí obtenemos esta expresión y finalmente evaluando con 0, de 0 a pi vamos a tener que el área del pétalo es 9 octavos de pi. En esta sección hablaremos sobre longitud de arco en coordenadas polares. Nuestro objetivo será calcular longitudes de arco de curvas como las que están dadas por este tipo de ecuación r es igual a f de teta, donde teta es un ángulo entre alfa y beta. Como podemos ver en esta figura, la coordenada x está dada por r por coseno de teta y la coordenada y por r seno de teta. Entonces cuando sustituimos el valor de r en estas ecuaciones, tenemos que x es igual a f de teta por coseno de teta y y es igual a f de teta por seno de teta. Observemos que estas ecuaciones son una descripción paramétrica de nuestra curva. Es decir, que para cada valor de teta que pongamos en ambas ecuaciones vamos a tener un valor de x y un valor de y esos son los que describen a nuestro punto. Entonces, con el fin de simplificar nuestros cálculos, vamos a suponer que x es igual a f de t y y es igual a g de t, es decir, que tenemos una curva paramétrica. Como veremos al final de esta sección, esta suposición va a hacer que las fórmulas sean más sencillas, más fáciles de recordar y nos va a ahorrar tiempo cuando hagamos cálculos. Entonces, lo que haremos a continuación pues es retomar las ideas que trabajamos para calcular longitud de arco en coordenadas cartesianas y adaptarlas para curvas paramétricas. Supongamos que tenemos una curva paramétrica definida por las ecuaciones x igual a f de t y y igual a g de t. Entonces lo que vamos a hacer es aproximar su longitud de arco pues usando longitudes de segmentos de puntos. Pero antes de escoger nuestros puntos debemos darnos cuenta que en este caso y ya no es una función de x, sino que ambos dependen de un parámetro t. Entonces antes de escoger los puntos pues debemos escoger al parámetro t en cada caso. Entonces digamos que el parámetro t va desde a hasta b para calcular nuestra longitud de arco. Entonces lo que hacemos es dividir al intervalo AB en subintervalos de igual longitud. Digamos que su longitud pues, va a ser delta t. Y pues ponemos a cada t en los extremos de estos intervalos.
Entonces, pues digamos que el punto I va a tener coordenadas x, y, y, donde x, y, pues va a ser f de t de i, y va a ser g de ti. Ahora sí ya podemos poner nuestros puntos. Entonces, mientras más puntos tengamos, pues mejor va a ser nuestra aproximación, porque lo que vamos a hacer es sumar las longitudes de segmentos de puntos consecutivos. Entonces, mientras más puntos tengamos, pues esta suma va a ser una mejor aproximación. Entonces, pues nuestra suma, digamos que es Sm, va a ser esta suma de aquí. Pues la distancia del pi menos 1 al pi, pues podemos ver que es delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Entonces, lo que queremos hacer es, de algún modo, hacer que aparezca una razón de cambio. Y como en este caso tenemos al parámetro t, pues lo más natural que podemos hacer es dividir y multiplicar esta ecuación por delta t para que aquí se divida entre un delta t al cuadrado y que nos queden nuestras razones de cambio. Entonces aquí nos queda delta x entre delta t al cuadrado más delta y entre delta t al cuadrado por un delta t. Ahora, para calcular la longitud de arco, pues lo que hacemos es tomar el límite cuando n tiende al infinito de esta suma, de Sn. Entonces aquí ya podemos ver que pues estas razones de cambio se parecen a las derivadas de x y de y respecto a t. Pero para formalizar esto, pues lo que vamos a hacer es usar el teorema del valor medio. Entonces por el teorema del valor medio van a existir un CI asterisco y un CI asterisco asterisco en cada intervalo TI menos 1, TI, tales que pues f' de CI asterisco va a ser igual a delta x entre delta t y g' de CI asterisco asterisco pues va a ser delta y entre delta t. Y ya podemos sustituir esto en esta suma de aquí. Entonces, pues nuestra longitud de arco va a ser el límite cuando n tiende al infinito de esta suma. Pues por el delta t. Entonces, a pesar de que el CI asterisco y el CI asterisco asterisco no son necesariamente el mismo, se puede probar que de todos modos tenemos una suma de Riemann. Entonces este límite nos va a dar una integral definida. En particular vamos a tener la integral definida desde a hasta b de la raíz cuadrada de delta x, no, de dx entre dt al cuadrado más dy entre dt al cuadrado. Y pues este delta t se convierte en dt. Y esta es la fórmula que vamos a usar para calcular longitudes de arco de curvas paramétricas. Aquí podemos ver el enunciado de la fórmula que encontramos para calcular longitudes de arco de curvas paramétricas. El teorema dice que si C es una curva descrita por las ecuaciones paramétricas x igual a f de t, y igual a g de t para t entre alfa y beta, donde f' y g' son continuas en el intervalo alfa beta y c es recorrida una sola vez cuando t aumenta desde alfa hasta beta, entonces la longitud de arco de C
va a ser la integral definida de alfa a beta de la raíz cuadrada de la derivada de x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado. Esta condición de que f' y g' sean continuas principalmente nos asegura que esta raíz cuadrada siempre se pueda integrar, porque si son funciones cualesquiera, pues la raíz cuadrada no necesariamente va a ser una función integrable. Entonces para eso está esa condición, para asegurarnos que siempre podamos calcular esta integral definida. Cuando dedujimos esta fórmula, usamos el teorema del valor medio para crear dos sucesiones de números cuyas derivadas coincidieran con delta x entre delta t y delta y entre delta t, pero nunca argumentamos por qué esto sí se convertía en una suma de Riemann y eventualmente en una integral definida. Entonces podría surgir esta pregunta de si hay otra forma de demostrar esta fórmula, aunque sea para algunos casos particulares. La respuesta es que sí, lo podemos hacer para curvas paramétricas que también son gráficas de funciones, porque en estos casos, al ser gráficas de funciones, ambas fórmulas deben ser aplicables, entonces debería ser posible partir de la fórmula que conocemos de longitud de arco y demostrar la fórmula nueva, y eso es lo que haremos a continuación. Sea C la curva dada por las ecuaciones x igual a f de t y y igual a g de t. Vamos a suponer que y es una función de x, es decir que c va a ser la gráfica de una función. Además vamos a suponer que la derivada de f mayúscula es continua. Esto porque para este tipo de problemas generalmente solo nos interesan curvas suaves. Y finalmente que la derivada de x respecto a t, esto es f' de t, es positiva. Esta última condición lo que nos dice es que cuando aumentamos el parámetro, la coordenada x también va a aumentar. Lo que quiere decir que cuando estemos recorriendo la curva, siempre lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Esto nos va a servir mucho para determinar límites de integración, pero pues también concuerda con lo que ya sabíamos de que y es una función de x, porque si en algún punto nos regresáramos, la curva dejaría de ser la gráfica de una función. Entonces, esto más que nada va a ser para determinar límites de integración. Entonces, vamos a partir de la fórmula que ya conocemos para longitud de arco. Y eventualmente queremos llegar a una integral de este tipo. Podemos ver que como aquí estamos evaluando x en una función y tenemos una expresión para x, pues lo primero que podríamos intentar es sustituir esto en esta integral. Y pues para eso tenemos que usar la regla de sustitución. La sustitución que vamos a hacer es la siguiente. X igual a f minúscula de t. Y pues vamos a cambiar dx por la derivada de f en t por dt. Entonces hagamos esta sustitución. Vamos a obtener la integral desde alfa hasta beta de 1 más f' de f de t por f' de t dt, donde alfa y beta pues son tal que f de alfa es igual a
y f de beta es igual a b. Entonces, como una de nuestras suposiciones era que f' de t es positiva, podemos meter esto a la raíz cuadrada y nos queda algo así. Aquí nos faltó un cuadrado. Veamos que esta expresión de aquí se parece mucho a una aplicación de la regla de la cadena. Entonces, podemos ver que cuando expresamos a y como f mayúscula de x, pues esto es lo mismo que f mayúscula de f de t. Pero por otro lado, como y también depende del parámetro t directamente, sabemos que esto es g de t. Entonces, si usamos la regla de la cadena con esta composición de funciones, pues tenemos que esta expresión de aquí va a ser la derivada de g. Y podemos usar eso para simplificar nuestra integral. Y nos quedaría la integral desde alfa hasta beta de la raíz cuadrada de f' de t al cuadrado más g' de t al cuadrado por dt. Pero ya terminamos porque esto es lo mismo que la integral de x entre dt al cuadrado más dy entre dt al cuadrado por dt. Y esta es precisamente la fórmula que queríamos comprobar. En el procedimiento anterior lo que hicimos fue eliminar por completo el dy entre dx y expresar todo en términos de dy entre dt y dx entre dt. Si reescribiéramos todas nuestras operaciones en términos de diferenciales, veríamos que la regla de la cadena que usamos es equivalente a esta relación de aquí. Y podemos ver que esto nos da una fórmula para calcular las pendientes de rectas tangentes a curvas paramétricas sin necesidad de eliminar el parámetro manualmente. Entonces, lo único que nos haría falta es un criterio para determinar si una curva paramétrica se puede expresar como función de x. Y lo que podemos decir es esto: si la derivada de f es continua y no es cero para toda t entre a y b, entonces la curva paramétrica se puede expresar como y igual a f mayúscula de x. La idea principal aquí es que si la derivada de f es continua y nunca se hace cero, entonces siempre va a ser positiva o siempre va a ser negativa. Entonces f de t pues siempre va a ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces pues va a ser biyectiva. Y eso nos da una función inversa que nos permite expresar a t en función de x. Entonces, si t es una función de x y y es una función de t, pues y también es una función de x. Y más o menos así es como se demuestra esta proposición. Estos ejercicios consisten básicamente en traducir las ecuaciones que encontramos para la longitud de arco y para las pendientes de las rectas tangentes a curvas paramétricas en términos de coordenadas polares. Y haciendo estos ejercicios nos podemos dar cuenta que las fórmulas de coordenadas paramétricas son más fáciles de recordar y no ocupamos tantas operaciones como ocuparíamos para demostrar estas directamente. Bien, seguimos resolviendo problemas que tienen que ver con longitud de arco y coordenadas polares.
En este caso vamos con el problema número 40, que nos habla de una curva r igual a 1 sobre θ, donde θ pertenece al intervalo cerrado de pi a 2pi. Notemos que es de suma importancia que nos den el intervalo, ya que en esta ecuación podemos observar que para cada ángulo θ hay varios puntos que satisfacen la ecuación. Entonces de ahí que sea necesario. Vean, en cambio ya una vez que fijamos bien, el intervalo, ya se nos hace una curva en la que prácticamente a cada ángulo θ le corresponde un solo punto. Bien, notemos que es la misma gráfica que teníamos acá. Y pues la curva va a estar dada paramétricamente por x igual a coseno de θ entre θ y y igual a seno de θ entre θ. Recordando la fórmula para la longitud del arco en coordenadas polares, ocupamos tener la derivada de x con respecto a θ y la derivada de y también con respecto a θ al cuadrado. De ahí que nosotros derivemos y posteriormente elevemos al cuadrado. Sustituyendo en la fórmula vamos a llegar a esto, que se reduce de manera muy sencilla a esto. Podemos notar que aquí tenemos θ al cuadrado o seno cuadrado de θ y θ cuadrada por coseno cuadrado de θ. En esta ocasión podríamos sumarlos y factorizar el θ cuadrada y nos va a quedar θ cuadrada por seno cuadrado más coseno cuadrado y eso es igual a 1. Entonces nos queda θ cuadrado. Aquí podemos ver que tenemos más 2 θ seno de θ coseno de θ y aquí tenemos lo mismo en negativo, se van a cancelar. Y lo mismo aquí tenemos coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, eso es 1. Aquí se pone el más 1. Y pues aquí abajo es tienen un común denominador. Pero pues de ahí que sea posible efectuar la suma. Pero pues al sacar la raíz, porque tiene raíz exacta, nos queda θ cuadrada. Bueno, veamos que podemos resolver esta integral por partes, escogiendo a u igual a la raíz de θ cuadrada más 1. Y eso nos va a dar que du va a ser θ entre la raíz de θ cuadrada más 1 de θ. Y por su parte vamos a escoger a db como 1 sobre θ cuadrada de θ. Y eso nos va a dar b igual a menos 1 sobre θ. De esta manera, pues simple y sencillamente sustituimos en la fórmula que todos conocemos para la integración por partes. Y vamos a llegar a otra integral. En este caso, la integral va a ser necesario resolverla con una sustitución trigonométrica. Vamos a escoger a θ igual a tangente de alfa. Y pues por su parte, como consecuencia de θ va a ser secante cuadrada de alfa. Y también como consecuencia la raíz de θ al cuadrado más 1 va a ser secante de θ. Eso nos va a dejar finalmente que esta integral en términos de θ va a ser igual al logaritmo natural de la raíz de θ cuadrada más 1 más θ. Sustituyendo finalmente en lo que ya teníamos, nos va a quedar esta integral. Y pues esta integral representa básicamente a la antiderivada de lo que teníamos aquí, del integrando que teníamos aquí. Por lo que lo único que nos va a faltar ahora va a ser evaluarlo. Una vez evaluado, vamos a tener que el valor exacto de la longitud del arco de 1 sobre θ para pi a 2pi va a ser esto. Pero como eso muchos podrían argumentar que no nos dice mucha información, nosotros pudiéramos decir que es 0.71. Muy bien, eso ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final y muchas gracias por su atención.